A finales del siglo XVIII, el Imperio Español gobernaba uno de los dominios más grandes del mundo. Sus tierras en América se extendían desde el Virreinato de la Nueva España hasta el Río de la Plata, abarcando lo que hoy es México, Centroamérica y la mayor parte de Sudamérica. Sostenido por la autoridad real, poderosos burócratas y la fuerza inquebrantable de la Iglesia Católica, en teoría, la América española poseía todo lo necesario para mantenerse unida, incluso después de la independencia. Pudo haber surgido como un vasto y unificado superestado que se extendiera desde California hasta Argentina, capaz de rivalizar con los Estados Unidos y reconfigurar el poder mundial en la era moderna. Sin embargo, cuando llegó el momento, se fracturó en muchas naciones. ¿Por qué sucedió esto? En el siglo XVIII, el Imperio Español gobernaba casi la mitad de América. Su poder alcanzó su punto máximo durante un periodo de reformas iniciado por el rey Carlos III, quien deseaba modernizar el imperio. Estos cambios, conocidos como las reformas borbónicas, tenían como objetivo someter a las colonias a un control real más estricto y extraer mayor riqueza, que pudiera regresar a España. Pero este periodo de fortaleza estaba por llegar a su fin. Para el siglo XIX, todo en la América española había cambiado tras el ascenso del general francés, Napoleón Bonaparte. Después de que invadió España en 1808, obligó a los monarcas españoles reinantes, el rey Carlos IV y Fernando VII, a abdicar el trono y nombró a su hermano, José, como rey. Sin embargo, el pueblo español y sus diversos súbditos en América se negaron a reconocer a José como el rey legítimo. Esto llevó a una gran agitación y rebelión, creando un vacío de poder repentino que finalmente provocó el colapso de la autoridad española en toda América. El caos en España resultó en la Guerra Peninsular, que devastó al país, destrozando su economía, su gobierno y su capacidad para gobernar su imperio de ultramar. Al otro lado del Atlántico, los territorios hispanoamericanos se vieron obligados a actuar por su cuenta. Muchos establecieron juntas o consejos de autogobierno que inicialmente tenían como objetivo gobernar en nombre del depuesto Fernando VII. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que muchos de estos territorios se dieran cuenta de que España ya no podía gobernarlos ni protegerlos de manera efectiva, y lo que comenzó como un autogobierno temporal pronto evolucionó en algo mucho más grande, separándose de España por completo. Esto desató una ola de levantamientos y conflictos que se conocerían como las guerras de independencia hispanoamericanas. A diferencia de la Revolución Americana, que se desarrolló como una sola lucha coordinada contra sus dominadores coloniales, las guerras de independencia hispanoamericanas estuvieron lejos de ser unificadas. Las guerras estallaron como una serie de conflictos locales separados en todo el continente, principalmente entre 1810 y 1824. Durante este tiempo, Sudamérica y Centroamérica experimentaron un periodo prolongado de intensos combates, liderados por muchos líderes revolucionarios, como Simón Bolívar y José de San Martín, pero no hubo un movimiento central. Desde México hasta el Río de la Plata, cada junta perseguía sus propios objetivos, a menudo con poca o ninguna coordinación entre ellas. Los líderes locales a menudo priorizaban su propia autoridad sobre cualquier tipo de unidad más amplia, lo que resultó en rivalidades en lugar de cooperación. Lo que siguió no fue una sola gran revolución, sino muchas distintas, luchadas en diferentes momentos por diferentes pueblos y por diferentes razones. Pero eso no quiere decir que algunos de los líderes no intentaran al menos seguir los pasos de la Revolución Americana, un intento de unificar los distintos territorios hispanoamericanos en una sola confederación unificada. Simón Bolívar fue uno de esos hombres que destacó con una visión audaz para el futuro de Centro y Sudamérica. Bolívar fue un líder militar y político venezolano que cobró relevancia durante la lucha por la independencia contra el Imperio Español. Él lideró muchas campañas durante las primeras décadas del siglo XIX, liberando no solo a su propia nación, sino también desempeñando un papel en la liberación de otros países, incluyendo Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. Pero Bolívar fue más que solo un comandante militar.
Él fue un estratega que creía que Hispanoamérica debía permanecer unida, incluso después de obtener su independencia. Él encontró inspiración en el modelo utilizado por los Estados Unidos y visualizaba una gran federación que no solo pudiera detener las guerras internas, sino también ayudar a proteger la región de amenazas extranjeras. Sin embargo, había un problema. Bolívar sabía que Hispanoamérica estaba mucho más dividida y separada geográficamente de lo que habían estado las 13 colonias. Así que si su plan iba a funcionar, necesitaría más que una democracia laxa. Requeriría un sistema centralizado fuerte para mantener todo unido. En 1819, dio un paso importante hacia este objetivo al ayudar a establecer la Gran Colombia, un estado que unió lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Bolívar fue el primer presidente y esperaba que esto sirviera como base para una unión aún más grande. Para mantenerla estable, implementó un gobierno centralizado y fuerte con el objetivo de mantener la estabilidad y evitar el surgimiento de divisiones regionales. Al mismo tiempo, se vio obligado a competir con los caudillos, los líderes militares locales que dominaban la política en muchas regiones de su nuevo estado. Su influencia representaba un desafío directo a la unidad, así que Bolívar ideó una estrategia sencilla: debilitar el poder local y, al hacerlo, fortalecer la autoridad central. Él creía que esto, con el tiempo, forjaría un fuerte sentido de identidad compartida en toda la América española. Pero incluso con un plan claro, su federación resultó increíblemente difícil de sostener. La distancia entre ciudades principales como Bogotá, Caracas y Quito era inmensa, separadas por terrenos difíciles y con poca o ninguna infraestructura. Esto hacía que gobernar territorios tan grandes fuera increíblemente difícil. Para cuando se tomaban decisiones en la capital, las condiciones locales ya habían cambiado, obligando a los líderes regionales a actuar por su cuenta. Para 1830, las tensiones dentro de la Gran Colombia estaban llegando a un punto de quiebre. Los conflictos políticos entre centralistas y federalistas se intensificaron mientras la economía atravesaba dificultades. Frente al colapso de su proyecto político, Bolívar decidió renunciar como presidente, y poco después, la Gran Colombia se fracturó en 3 estados independientes: Venezuela, Ecuador y Nueva Granada, que comprende la actual Colombia y Panamá. Al final, Bolívar tenía tanto la visión como un plan para implementarla, pero la combinación de la geografía, las lealtades regionales y el poder local arraigado hizo que su federación fuera casi imposible de sostener. Sin embargo, más allá de su fracaso, había muchas razones más profundas por las que unir la América española era casi imposible. A pesar de que la vasta región compartía un idioma común, la fe católica y muchas tradiciones legales similares, las antiguas colonias españolas en su mayoría se habían fragmentado en estados independientes hacia 1826. Una razón de la fragmentación radicaba en la forma en que España había gobernado su imperio desde el principio. En lugar de gobernar como una sola unidad, España dividió sus territorios en grandes pero separadas regiones administrativas, como el Virreinato de la Nueva España y el Virreinato del Perú. Con el tiempo, esto allanó el camino para que se desarrollaran fuertes identidades regionales, así que, para el siglo XIX, la gente en lugares como México, Venezuela y el Río de la Plata se veían a sí mismos como distintos entre sí, no como parte de una sola nación. México también había desarrollado su propia identidad política separada. Para ellos, la independencia no significaba crear una sola gran nación hispanoamericana que se extendiera desde California hasta Argentina. Significaba tomar el control del antiguo virreinato de la Nueva España, con la Ciudad de México como su centro. Pero incluso eso era muy difícil de mantener, ya que México tenía vastas fronteras al norte y poderosas élites provinciales. Cuando México intentó brevemente mantener a Centroamérica dentro del primer imperio mexicano, el proyecto colapsó casi de inmediato. Así que, desde la perspectiva mexicana, el resto de Hispanoamérica eran solo antiguos territorios españoles distantes y nada más. Y en estos territorios del sur, la geografía solo intensificó estas divisiones. La cordillera de los Andes es la cadena montañosa continental más larga de la Tierra, atravesando Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Esto sirvió como una gran barrera,
separando los principales centros de población entre sí. Combinado con densas selvas tropicales y vastas distancias, esto hizo que la comunicación y la coordinación fueran extremadamente difíciles. Estos fueron los mismos desafíos que debilitaron la Gran Colombia de Bolívar. Los ejércitos tenían dificultades para moverse rápidamente entre regiones, y los gobiernos a menudo no lograban responder a los acontecimientos de manera oportuna. En comparación, lugares como los Estados Unidos tenían costas y sistemas fluviales mucho mejor conectados, lo que facilitaba la integración y la unificación. Como dijo una vez el propio Simón Bolívar, la diversidad de las provincias siempre hará difícil nuestra unión. Al final, el enorme costo de mantener un Estado unificado en un territorio así superó la capacidad administrativa y económica de los gobiernos postcoloniales. Una última razón detrás del fracaso de la unificación de las Américas españolas residía en las antiguas divisiones coloniales establecidas por España para el control y la gestión de recursos, que esencialmente se convirtieron en las fronteras de los nuevos estados. Estas regiones formaron lazos más estrechos con los mercados internacionales que con sus vecinos. Los productos fluían hacia ciudades importantes como Nueva York, Londres y París, en lugar de cruzar el continente. Así que, en vez de construir fuertes lazos económicos entre sí, los estados recién independizados se enfocaron en el comercio exterior para obtener inversiones, compradores y bienes. Eso generó más rivalidad que cooperación con el tiempo. Y al final, esto podría considerarse como el último clavo en el ataúd para cualquier posible unión hispanoamericana. Lo que pudo haber sido una de las economías más grandes y conectadas del mundo, se fracturó en muchas más pequeñas y en competencia, cada una velando por sus propios intereses. Si te gustaría ayudarnos a seguir creando y obtener acceso anticipado a nuestros videos, contenido detrás de cámaras y otros beneficios, considera hacerte miembro aquí mismo en YouTube o unirte a nosotros en Patreon. Cada apoyo cuenta y como siempre, muchas gracias por vernos.